Imagina que toda tu vida has estado luchando para alcanzar la estabilidad financiera, pero por más esfuerzo que hagas, sientes que algo invisible te detiene. Te preguntas por qué algunas personas parecen atraer el dinero con facilidad, mientras que otras deben trabajar incansablemente sin ver grandes resultados. ¿Podría haber un patrón oculto detrás del éxito financiero? ¿Un código que aquellos que prosperan conocen, pero que la mayoría ignora? La respuesta no está en el azar ni en la suerte, sino en la forma en que la energía fluye en nuestra vida. Según las enseñanzas budistas, la prosperidad no es solo una cuestión de trabajo duro, sino de alineación con el flujo natural del universo. Y aquí es donde entra en juego un elemento fascinante: la fecha en que naciste. Desde tiempos ancestrales, en varias tradiciones espirituales, se ha creído que el momento de nuestro nacimiento influye en nuestra personalidad, nuestras oportunidades y nuestra relación con la abundancia. En el budismo, entendemos que cada uno de nosotros llega a este mundo con un propósito y un karma específico, y que aprender a comprender y armonizar estas fuerzas puede desbloquear nuestra verdadera capacidad para atraer la riqueza de manera natural. Pero la prosperidad en el budismo no se trata solo de acumular dinero, sino de crear una vida plena, donde el bienestar material y la paz interior coexistan en equilibrio. En este vídeo, te guiaré para que descubras si tu fecha de nacimiento contiene claves para tu éxito financiero y, lo más importante, cómo puedes aplicar principios budistas para generar riqueza con propósito, sin ansiedad, sin miedo y sin avaricia. Lo mejor es que no necesitas cambiar quién eres, solo comprender cómo fluyen las energías en tu vida y alinearte con ellas. Y para facilitar tu camino, quiero regalarte algo muy especial. Durante años, busqué respuestas sobre cómo alcanzar la verdadera prosperidad sin caer en la trampa del estrés y la insatisfacción. Después de mucho estudio y aplicación de estos principios en mi propia vida, reuní todo en un material que transformará tu visión sobre el dinero, Códigos de la riqueza y prosperidad budista. Este libro digital te mostrará los principios esenciales para desbloquear la abundancia sin sacrificar tu paz interior. Normalmente, este tipo de conocimiento es difícil de encontrar y muchas personas gastan años de su vida buscándolo. Pero hoy quiero que tengas acceso al sin ningún costo, como una guía para que comiences tu camino hacia la prosperidad desde una nueva perspectiva. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para descargarlo gratis. Ahora, acompáñame en este viaje donde aprenderemos cómo las enseñanzas budistas y la sabiduría de los números pueden ayudarte a desbloquear tu verdadero potencial financiero. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado comprender la relación entre el destino y el éxito. En diversas tradiciones espirituales, se ha creído que el momento del nacimiento influye en la personalidad, en las oportunidades que se presentan en la vida y en la capacidad de atraer prosperidad. En el budismo, esta idea se manifiesta a través de los principios del karma y la interdependencia. El karma, una de las bases fundamentales del budismo, nos enseña que nuestras acciones, pensamientos e intenciones construyen nuestro futuro. Sin embargo, pocas personas comprenden que el karma no solo es un reflejo del pasado, sino una guía que puede moldear el presente y definir el futuro. Según las enseñanzas de Buda, nuestra relación con la riqueza está directamente ligada a la forma en que cultivamos la intención correcta y alineamos nuestras acciones con el flujo natural del universo. Un ejemplo fascinante de esta relación se encuentra en la antigua tradición tibetana de lectura del destino. Durante siglos, los monjes budistas han estudiado los ciclos energéticos de la vida para comprender cómo el tiempo y la energía individual interactúan. En el siglo VIII, el maestro Padmasambhava introdujo en Tíbet un sistema de astrología que conectaba la influencia de los astros con la energía del karma. Según esta sabiduría, cada persona nace bajo una combinación específica de influencias cósmicas que, si se entienden y trabajan conscientemente, pueden facilitar el camino hacia la prosperidad. Pero el budismo nos enseña que la riqueza no debe ser perseguida por avaricia o deseo descontrolado, sino como un medio para cultivar méritos, ayudar a los demás y vivir en equilibrio. Quienes nacen bajo ciertas configuraciones energéticas pueden encontrar más facilidad para atraer la abundancia, mientras que otros pueden enfrentar obstáculos en este aspecto. Sin embargo, lo más importante es comprender que cualquier destino puede transformarse con la práctica correcta. En culturas orientales como Japón y China, la conexión entre la fecha de nacimiento y la fortuna siempre ha sido tomada en cuenta.
La numerología budista, conocida como Sanmei, analiza los números asociados al nacimiento y su impacto en los ciclos de la vida, incluyendo la prosperidad financiera. Grandes maestros del budismo zen han enseñado que, al comprender estos ciclos y ajustar nuestras acciones de acuerdo con ellos, es posible atraer mejores oportunidades y eliminar bloqueos invisibles que impiden la abundancia. La numerología budista no es simplemente un conjunto de números místicos, sino un sistema que nos ayuda a comprender los ciclos de la vida y su impacto en nuestra capacidad de generar riqueza. En el budismo, todo en el universo está interconectado, y los números son una manifestación de esa conexión. Reflejan nuestra personalidad, nuestras tendencias y, lo más importante, cómo podemos armonizar nuestras acciones con las leyes del karma para atraer prosperidad de manera natural. La manera en que una persona maneja el dinero no es cuestión de suerte o casualidad. En el budismo, la riqueza se entiende como una manifestación del mérito acumulado a lo largo de vidas pasadas y del presente. Esto significa que quienes tienen una relación saludable con el dinero generalmente han cultivado la generosidad, la disciplina y la sabiduría en otras existencias. Sin embargo, esto no implica que quienes enfrentan dificultades económicas estén destinados a la escasez. Por el contrario, el budismo enseña que cualquier destino puede transformarse a través de la práctica correcta. Uno de los principios esenciales para alcanzar la prosperidad en el budismo es el ciclo de la generosidad. La verdadera riqueza surge cuando aprendemos a dar y recibir en equilibrio. Aquellos que solo acumulan dinero sin compartirlo generan una energía estancada que, con el tiempo, se convierte en ansiedad, miedo y sufrimiento. Por otro lado, quienes practican la generosidad crean un flujo energético positivo, lo que les permite atraer oportunidades, bienestar y crecimiento financiero. Este principio está estrechamente relacionado con el concepto de dana, que en sánscrito significa dar o generosidad. Esta práctica no se limita a la caridad, sino que incluye compartir conocimiento, tiempo y energía con los demás. Grandes maestros budistas, como Shantideva en el siglo VIII, explicaron que la generosidad no solo ayuda a quienes la reciben, sino que también purifica la mente de quien la practica y abre la puerta a una abundancia real y sostenida. Las investigaciones modernas han confirmado que las personas que practican la generosidad de manera consciente tienden a desarrollar una mentalidad próspera y una mayor seguridad financiera. Cuando alguien deja de temer la escasez y confía en el flujo natural del universo, comienza a tomar mejores decisiones financieras, más estratégicas y menos impulsivas. Dentro del budismo, existen herramientas para desbloquear bloqueos financieros y atraer prosperidad de manera consciente. Una de ellas es la recitación de mantras específicos, como el mantra de la abundancia Om Vasuare Svaha, que invoca la energía de Vasuara, la deidad de la riqueza y la generosidad. Se cree que este mantra ayuda a transformar las condiciones kármicas relacionadas con la carencia y abre el camino para que el dinero fluya con mayor facilidad en la vida de quien lo recita con devoción y gratitud. Sin embargo, el budismo nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide solo por el dinero acumulado, sino por la capacidad de vivir con paz, libertad y desapego. Quienes comprenden esta verdad dejan de perseguir la riqueza con ansiedad y, en cambio, la atraen de manera natural, disfrutando de una vida próspera y equilibrada. Uno de los principios fundamentales del budismo que se relaciona directamente con la prosperidad es el concepto de mente de abundancia y desapego. En la sociedad actual, muchas personas viven con una mentalidad de escasez, temiendo perder lo que tienen y aferrándose al dinero como si fuera la única fuente de seguridad. Sin embargo, desde la perspectiva budista, la verdadera estabilidad financiera no proviene del apego, sino de la capacidad de fluir con la impermanencia y comprender el dinero como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Buda enseñó que el sufrimiento proviene del deseo descontrolado y del apego excesivo. Cuando alguien basa su felicidad en la acumulación de riqueza, inevitablemente cae en un ciclo de insatisfacción constante, porque siempre habrá un nivel más alto que alcanzar, un deseo más que cumplir. La verdadera abundancia surge cuando aprendemos a utilizar los recursos con sabiduría, sin miedo a perderlos y sin caer en la avaricia. Este principio es aplicado por muchas personas exitosas, incluso sin darse cuenta de su origen budista. Los millonarios que han construido fortunas sostenibles no se enfocan únicamente en el dinero, sino en crear valor, en contribuir y en generar impacto positivo.
En el budismo, esta es la base del karma financiero positivo. Cuando una persona actúa desde la generosidad y la intención correcta, el dinero fluye hacia ella de manera natural. Un caso interesante de esto se puede ver en la historia de los comerciantes budistas en la antigua India y China. Durante siglos, los mercaderes que seguían principios budistas aplicaban el concepto de riqueza con propósito, asegurándose de que sus negocios beneficiaran a la comunidad y practicando la generosidad como parte de su crecimiento financiero. Esta visión les permitía prosperar sin la carga del apego y sin miedo a la pérdida. Además, en el budismo tibetano se enseña que el dinero es una forma de energía y que su flujo en la vida de una persona depende de su estado mental. Si alguien constantemente siente que no hay suficiente, refuerza ese pensamiento en su realidad y bloquea la llegada de nuevas oportunidades. Por otro lado, quienes cultivan una mente de abundancia logran atraer mejores condiciones económicas sin necesidad de obsesionarse con el dinero. Existen prácticas concretas para fortalecer esta mentalidad. Una de ellas es la meditación en la generosidad, en la cual se visualiza la riqueza fluyendo a través de uno mismo y beneficiando a otros. Otra práctica es la recitación de mantras como Om Mani Padme Hum, que ayuda a purificar los pensamientos negativos sobre la escasez y fomenta una relación más sana con la prosperidad. La clave de la abundancia no está en el esfuerzo desmedido ni en la obsesión por el dinero, sino en la capacidad de soltar el miedo y confiar en que la riqueza es una consecuencia natural de nuestras acciones y nuestra mentalidad. La riqueza no es solo una acumulación de bienes materiales, sino una manifestación del equilibrio interno de una persona. En el budismo, se enseña que la prosperidad surge de la armonía entre la mente, las acciones y la energía que emitimos al mundo. No se trata de trabajar hasta el agotamiento ni de obsesionarse con la obtención de dinero, sino de comprender que la verdadera abundancia nace del estado mental con el que nos relacionamos con la vida y los recursos que nos rodean. Uno de los principios esenciales en este camino es la ley del mérito, conocida en sánscrito como punya. En términos simples, esta ley establece que las buenas acciones generan resultados positivos, mientras que las acciones motivadas por el egoísmo y la avaricia terminan produciendo sufrimiento. En el contexto financiero, esto significa que las personas que buscan el dinero solo por codicia pueden acumular riqueza temporalmente, pero tarde o temprano enfrentarán dificultades, ya sea en su salud, en sus relaciones o en su estabilidad emocional. Por otro lado, quienes generan riqueza con una intención correcta, beneficiando a los demás y contribuyendo al bienestar colectivo, experimentan una prosperidad más estable y duradera. Existen registros históricos de comunidades budistas prósperas en distintas épocas. Por ejemplo, en el siglo V, en el reino de Gupta, India, muchos comerciantes budistas aplicaban la ley del mérito en sus negocios. En lugar de enfocarse únicamente en el beneficio personal, invertían en el desarrollo de su comunidad, construyendo templos, hospitales y escuelas. Como resultado, sus negocios florecían, y su riqueza se expandía de manera natural. Este principio sigue vigente hoy en día, y muchos empresarios exitosos han aplicado estrategias similares, reinvirtiendo en causas nobles y promoviendo un modelo económico basado en la cooperación en lugar de la competencia desmedida. Otro concepto fundamental en el budismo que impacta directamente en la prosperidad es el samadhi, o concentración plena. Cuando la mente está dispersa, llena de ansiedad y preocupaciones, la capacidad de tomar decisiones acertadas disminuye. Es por esto que muchas personas, incluso teniendo oportunidades frente a ellas, no logran aprovecharlas porque su mente está bloqueada por el miedo o la indecisión. En cambio, quienes practican la meditación y cultivan la atención plena logran desarrollar claridad mental, lo que les permite identificar oportunidades y actuar con determinación. El mundo actual está lleno de distracciones y estímulos que fragmentan nuestra energía. Las redes sociales, la publicidad y las noticias generan un estado mental de urgencia constante, lo que impide que las personas se enfoquen en su verdadero propósito. Por eso, una de las herramientas más poderosas para atraer prosperidad es la práctica del mindfulness financiero, que consiste en tomar conciencia de los propios hábitos económicos, de las emociones asociadas al dinero y de la forma en que se toman decisiones financieras. Las personas que aplican esta práctica desarrollan una relación más equilibrada con el dinero, evitando caer en gastos impulsivos o en inversiones sin sentido. Además, logran identificar con mayor claridad qué actividades les generan mayor valor, permitiéndoles enfocar su energía en proyectos realmente fructíferos.
Cuando comprendemos que el dinero es solo una manifestación externa de nuestro mundo interno, dejamos de buscar la riqueza de manera desesperada y, en cambio, comenzamos a atraerla de forma natural. Uno de los obstáculos más grandes para alcanzar la prosperidad es el miedo a la escasez. Muchas personas viven con una mentalidad de carencia, creyendo que el dinero es difícil de obtener o que solo unos pocos tienen el privilegio de ser ricos. Este pensamiento limita el crecimiento financiero y crea una barrera invisible que impide que las oportunidades fluyan. Sin embargo, el budismo enseña que la escasez no es una realidad absoluta, sino una construcción mental que puede ser transformada. Buda explicó que la mente es la raíz de todas nuestras experiencias. Si creemos que el dinero es algo inalcanzable, actuaremos de manera inconsciente para reforzar esa creencia, saboteando nuestras propias oportunidades. Por otro lado, cuando una persona desarrolla una mentalidad de abundancia, comienza a percibir el dinero como una energía en constante flujo, lo que le permite atraer más recursos a su vida. Uno de los principios budistas que ayuda a transformar esta mentalidad es Pratyasamutta, también conocido como la ley de la interdependencia. Esta enseñanza nos muestra que nada en la vida surge de manera aislada, sino que todo está conectado. Aplicado al dinero, esto significa que la riqueza no es un fenómeno individual, sino el resultado de múltiples factores: nuestras acciones, relaciones, habilidades y la forma en que interactuamos con el mundo. Un ejemplo de cómo esta ley opera en la realidad financiera es el concepto de red de interconexión económica. En la antigüedad, los monjes budistas dependían de la generosidad de la comunidad para su sustento, y a cambio, ofrecían enseñanzas y guía espiritual. Este intercambio no solo beneficiaba a los monjes, sino que también enriquecía a quienes participaban en él, fortaleciendo la armonía social y promoviendo un ciclo continuo de abundancia. Hoy en día, este principio se puede aplicar a los negocios y las finanzas personales. En lugar de ver el dinero como un recurso estático, es fundamental entender que la riqueza se genera a través de la colaboración, la innovación y la contribución de valor a los demás. Quienes logran aportar algo significativo a la sociedad, ya sea un producto, un servicio o una idea, inevitablemente reciben recompensas económicas. Un caso interesante es el de las comunidades budistas en Japón, donde las prácticas económicas están basadas en el concepto de Kyosei, que significa prosperar juntos. En este modelo, las empresas y los emprendedores buscan crecer sin perjudicar a los demás, priorizando la ética y el bienestar colectivo. Curiosamente, muchas de las compañías que aplican este principio han demostrado ser más sostenibles y exitosas a largo plazo que aquellas que solo persiguen el lucro inmediato. Otro aspecto clave de la prosperidad budista es el Vaka Sutra, un antiguo discurso en el que Buda explicó cómo administrar los recursos de manera equilibrada. Según este texto, el dinero debe ser utilizado con inteligencia, dividiéndolo en 4 partes. Una parte para el sustento y los gastos diarios, asegurando una vida digna sin excesos. Una parte para la inversión y el crecimiento, permitiendo que la riqueza se expanda de forma consciente. Una parte para el ahorro, creando estabilidad y seguridad para el futuro. Una parte para la generosidad y el bienestar de otros, manteniendo el flujo positivo del dinero. Cuando una persona aplica este método, deja de vivir en la inestabilidad económica y comienza a desarrollar una relación más armoniosa con el dinero. En la sociedad moderna, muchas personas gastan sin control o ahorran en exceso por miedo al futuro, pero el equilibrio que enseña el budismo permite que el dinero fluya sin generar ansiedad. El problema es que la mayoría de las personas nunca han aprendido a gestionar el dinero de esta manera. Crecieron con creencias limitantes, adoptando hábitos financieros poco saludables que se repiten una y otra vez. Pero la buena noticia es que siempre es posible reprogramar la mente y transformar la relación con la riqueza. Para facilitar este proceso, he preparado un material especial que te ayudará a comprender mejor estos principios y aplicarlos en tu vida. Códigos de la riqueza y prosperidad budista es un recurso diseñado para enseñarte cómo cambiar tu mentalidad financiera y atraer abundancia desde una perspectiva budista. Normalmente, este tipo de conocimiento se transmite solo en círculos cerrados, pero quiero que tengas acceso al sin ningún costo. Puedes descargarlo gratuitamente en el primer comentario fijado y comenzar a implementar estas enseñanzas hoy mismo. La clave para atraer riqueza no es el esfuerzo sin sentido, sino la comprensión profunda de cómo funciona la energía del dinero y cómo podemos alinearnos con ella.
En la búsqueda de la prosperidad, muchas personas cometen un error fundamental: enfocarse solo en obtener dinero sin comprender la energía que hay detrás de él. Desde la perspectiva budista, el dinero es una manifestación de la energía kármica que fluye en nuestra vida. No es simplemente un objeto material, sino el resultado de nuestras acciones, pensamientos y la manera en que nos relacionamos con el mundo. Un principio clave que nos ayuda a entender esto es la ley del equilibrio energético. En el budismo, se enseña que todo en la vida debe mantener una armonía para que fluya de manera correcta. Cuando una persona solo se preocupa por acumular riqueza sin propósito, su energía se bloquea y el dinero deja de llegar con facilidad. Por el contrario, aquellos que saben utilizar sus recursos de manera consciente, alineándolos con su propósito de vida y con el bienestar de los demás, experimentan un flujo constante de prosperidad. Un ejemplo de este equilibrio se puede ver en la práctica del Paramita de la generosidad, uno de los 6 perfeccionamientos que conducen a la iluminación. En los textos budistas, se explica que dar con sabiduría y sin apego genera una acumulación de mérito que tarde o temprano regresa multiplicado. Sin embargo, la generosidad no significa regalar todo sin pensar. Debe practicarse con discernimiento, asegurando que lo que se da realmente genere un impacto positivo. Los grandes maestros budistas han enfatizado que el problema no es el dinero en sí mismo, sino la actitud con la que lo manejamos. Quienes lo ven como una herramienta para mejorar sus vidas y las de los demás desarrollan una relación sana con la riqueza. Por otro lado, aquellos que lo ven con miedo, apego o avaricia terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción y sufrimiento. Otro concepto fundamental es la ley del desapego inteligente. A menudo se malinterpreta el desapego como una renuncia total a los bienes materiales, pero en realidad, se trata de no depender emocionalmente del dinero. Una persona desapegada puede tener riqueza, pero no se identifica con ella ni deja que defina su felicidad. Esto le permite tomar decisiones financieras más sabias, sin caer en la ansiedad por ganar más o en el miedo a perder lo que tiene. Esta idea está estrechamente relacionada con el concepto de impermanencia. En el budismo, se enseña que todo en la vida está en constante cambio, incluyendo el dinero. Las crisis económicas, las oportunidades de negocio y los altibajos financieros son parte natural del ciclo de la existencia. Aceptar esto permite actuar con más serenidad, evitando decisiones impulsivas basadas en el miedo. Un caso interesante es el de los empresarios budistas en Tailandia, quienes han integrado estos principios en su gestión financiera. En lugar de obsesionarse con las ganancias inmediatas, construyen negocios sostenibles, basados en valores éticos y en el beneficio mutuo. Muchos de ellos practican la meditación antes de tomar decisiones importantes, asegurándose de que sus acciones estén alineadas con una visión a largo plazo. Pero en la sociedad actual, donde el consumo excesivo y la competencia desmedida son la norma, muchas personas han perdido la conexión con estos principios. Viven en un estado de preocupación constante por el dinero, sin darse cuenta de que su ansiedad y sus creencias limitantes están bloqueando la llegada de nuevas oportunidades. Para cambiar esto, es fundamental aplicar prácticas que ayuden a reprogramar la mente. Una de las más efectivas es la meditación del loto dorado, una técnica budista utilizada para atraer abundancia y claridad financiera. Consiste en visualizar una flor de loto dorada en el centro del pecho, expandiendo su luz y eliminando bloqueos energéticos relacionados con el dinero. Quienes han practicado esta técnica han notado un cambio en su relación con la prosperidad. No solo logran atraer más oportunidades, sino que también desarrollan una mayor paz interior, dejando de lado la ansiedad y el miedo a la escasez. El dinero, cuando se maneja con conciencia y propósito, deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en un medio para el crecimiento personal y el bienestar colectivo. Uno de los mayores errores que impiden que la riqueza fluya en la vida de una persona es la resistencia interna al dinero. Aunque muchas personas dicen que quieren ser ricas, en el fondo tienen creencias limitantes que bloquean su capacidad para recibir abundancia. Desde la perspectiva budista, el dinero no es ni bueno ni malo, es simplemente una manifestación de la energía con la que interactuamos en el mundo. Si nuestra mente está llena de pensamientos de carencia, escasez y miedo, difícilmente podremos atraer prosperidad de manera sostenible. Las enseñanzas del budismo nos muestran que la clave para cambiar nuestra realidad financiera está en la transformación de nuestra mente.
Uno de los principios más poderosos en este proceso es la purificación de la intención. Según el budismo, nuestras intenciones crean nuestra realidad. Si una persona busca el dinero por miedo a la pobreza, con la sensación de que nunca será suficiente, reforzará esa sensación de carencia en su vida. Pero si cambia su enfoque y comienza a ver el dinero como una herramienta para hacer el bien, ayudar a los demás y expandir su bienestar, su relación con la riqueza cambia completamente. En la antigua India, los comerciantes budistas aplicaban este principio en sus negocios. Se aseguraban de que sus transacciones fueran justas, practicaban la honestidad y compartían parte de sus ganancias con la comunidad. En la actualidad, muchas empresas que adoptan estos valores han demostrado ser más exitosas a largo plazo que aquellas que operan con prácticas desleales o motivadas únicamente por la codicia. Otro aspecto importante es la armonización del flujo financiero. En el budismo tibetano, se enseña que la energía del dinero debe fluir de manera equilibrada. Si una persona solo se enfoca en recibir sin dar, se crea un bloqueo en el flujo de la abundancia. Pero si, por el contrario, una persona gasta sin conciencia y no aprende a administrar sus recursos, la riqueza se disipa rápidamente. Por eso, una de las prácticas esenciales para fortalecer la relación con el dinero es el balance entre ingreso, gasto, ahorro e inversión. Este principio se encuentra en el Sigalobhada Sutta, un antiguo texto en el que Buda explicó cómo una persona puede alcanzar estabilidad y bienestar material sin caer en la avaricia ni en la pobreza. El consejo de Buda era claro. 1/3 de los ingresos debe utilizarse para cubrir las necesidades diarias, garantizando una vida digna sin excesos innecesarios. Otro tercio debe reservarse para inversiones y crecimiento, permitiendo que la riqueza se multiplique a lo largo del tiempo. El último tercio debe destinarse al ahorro y la generosidad, asegurando estabilidad futura y manteniendo el flujo de la energía del dinero en movimiento. Este enfoque no solo permite una administración saludable de los recursos, sino que también evita que una persona caiga en el miedo a la escasez o en la obsesión por acumular riqueza sin propósito. La mayoría de las personas nunca ha aprendido a gestionar su dinero de manera consciente. Se dejan llevar por impulsos emocionales, gastan sin pensar o tienen miedo de invertir en sí mismas. Pero el budismo nos enseña que la verdadera riqueza no es solo una cuestión de números en una cuenta bancaria, sino de saber cómo interactuar con el dinero desde un estado de equilibrio y claridad. Para aquellos que desean transformar su mentalidad financiera y empezar a aplicar estos principios en su vida, he preparado un material especial. Códigos de la riqueza y prosperidad budista es un recurso diseñado para ayudarte a reprogramar tu relación con el dinero y aprender cómo atraer abundancia de manera consciente. Puedes descargarlo gratuitamente en el primer comentario fijado y comenzar hoy mismo a implementar estos conocimientos en tu vida. El dinero no es algo que debamos temer ni idolatrar. Es una herramienta, y cuando aprendemos a manejarlo con sabiduría, dejamos de vivir con ansiedad y comenzamos a experimentar una prosperidad real y duradera. Uno de los aspectos más importantes de la prosperidad desde la perspectiva budista es el poder de la intención correcta. En el budismo, se enseña que cada acción tiene una causa y un efecto, y esto se aplica también a la forma en que ganamos y utilizamos el dinero. Muchas personas buscan la riqueza desde el miedo, la competencia desmedida o el deseo de validación externa, lo que las lleva a un camino de insatisfacción constante. Pero cuando el dinero se obtiene con una intención noble, en armonía con el Dharma y con un propósito claro, su energía se vuelve mucho más poderosa y fluida. Este principio está estrechamente relacionado con la enseñanza de Samma y Jive, o medio de vida correcto, uno de los aspectos del noble óctuple sendero. Buda explicó que el medio a través del cual obtenemos nuestra riqueza debe ser ético y basado en valores. No se trata solo de ganar dinero, sino de asegurarnos de que nuestra actividad económica no cause daño a otros ni a nosotros mismos. Quienes siguen este camino experimentan un crecimiento financiero sólido y sostenible, sin las preocupaciones y tensiones que suelen acompañar a la riqueza obtenida de manera impulsiva o deshonesta. En la antigua Tailandia, los monjes budistas asesoraban a los comerciantes sobre la forma correcta de hacer negocios. No solo les enseñaban estrategias económicas, sino que también los guiaban en prácticas de mindfulness financiero, ayudándolos a tomar decisiones basadas en la consciencia plena en lugar de la avidez o el miedo.
Este enfoque ha sido adoptado en la actualidad por muchas empresas que aplican principios budistas en sus estructuras de gestión, priorizando la transparencia, la sostenibilidad y el beneficio mutuo. Otro principio esencial es la transformación de la relación con el dinero a través del agradecimiento y la presencia plena. En la sociedad actual, muchas personas ven el dinero desde la ansiedad. Cuando lo tienen, temen perderlo, y cuando no lo tienen, sienten angustia por conseguirlo. Este estado de sufrimiento perpetuo impide que la energía de la prosperidad fluya de manera natural. El budismo nos enseña que una de las formas más efectivas de atraer riqueza es desarrollar una relación de gratitud con el dinero. En lugar de enfocarse en lo que falta, es importante reconocer y apreciar lo que ya se tiene, incluso en pequeñas cantidades. Esta práctica cambia la vibración interna de la persona y la alinea con un estado mental de abundancia, lo que facilita la llegada de más recursos. En la cultura budista, una de las prácticas utilizadas para reforzar esta mentalidad es la recitación de mantras específicos para la prosperidad. Uno de los más conocidos es el mantra de Shambhala, una deidad asociada con la abundancia material y espiritual. Su mantra, Om Shambhala Jalendraya Svaha, se recita para atraer recursos y desbloquear bloqueos financieros, pero siempre con la intención correcta, que la riqueza obtenida sea utilizada de manera consciente y en beneficio de todos. La aplicación de estos principios no solo permite mejorar la situación financiera, sino que también transforma la manera en que una persona experimenta la vida. En lugar de vivir en un estado de preocupación constante, aprende a confiar en el flujo natural del universo y a actuar desde la claridad y la seguridad interior. El problema es que muchas personas nunca han sido guiadas en este proceso. Crecieron con creencias limitantes sobre el dinero, sin herramientas para cambiar su mentalidad y sin conocer prácticas efectivas para desarrollar una relación sana con la abundancia. Es por eso que reuní todo este conocimiento en un material exclusivo que te ayudará a aplicar estos principios en tu vida de forma práctica y efectiva. Códigos de la riqueza y prosperidad budista es una guía diseñada para transformar tu mentalidad financiera y permitir que la abundancia fluya sin esfuerzo. Puedes acceder a este material gratuitamente en el primer comentario fijado y comenzar a hacer cambios reales en tu vida a partir de hoy. La prosperidad no es solo una cuestión de esfuerzo, sino de sabiduría y alineación con el flujo de la vida. Cuando cambiamos nuestra relación con el dinero, dejamos de perseguirlo con ansiedad y comenzamos a atraerlo de manera natural y consciente. La prosperidad, según el budismo, no es una meta en sí misma, sino un estado de equilibrio en el que la persona vive con plenitud, sin carencias ni excesos. No se trata únicamente de acumular riquezas, sino de tener una vida en armonía, en la que el dinero fluye de manera natural, sin generar ansiedad ni sufrimiento. Pero para alcanzar este estado, es necesario comprender cómo funciona la energía del dinero y cómo nuestra mente influye en su llegada y permanencia. Uno de los errores más comunes que impiden la prosperidad es la resistencia inconsciente a la riqueza. Muchas personas dicen que desean ser abundantes, pero en lo profundo de su mente tienen creencias negativas sobre el dinero, como el dinero corrompe, los ricos son egoístas o ganar dinero es difícil. Estas creencias, arraigadas desde la infancia, crean bloqueos que hacen que, aunque existan oportunidades de crecimiento financiero, éstas sean ignoradas o desaprovechadas. El budismo nos enseña que la mente es la creadora de nuestra realidad. Si una persona cree que nunca podrá ser próspera, su energía vibrará en sintonía con la escasez, y como resultado, encontrará dificultades económicas una y otra vez. En cambio, cuando alguien empieza a cambiar su mentalidad, a ver el dinero como una herramienta para el bienestar y el crecimiento, su realidad comienza a transformarse. Un concepto clave para lograr este cambio es el poder de la intención consciente. En la tradición budista, la intención con la que realizamos nuestras acciones es lo que determina sus resultados. Si buscamos la riqueza por miedo, por egoísmo o por avaricia, la energía que generamos es negativa, y aunque podamos obtener dinero, nunca será suficiente y vendrá acompañado de ansiedad y problemas. Sin embargo, cuando la riqueza se busca con un propósito noble, con la intención de generar valor, de ayudar a otros y de crear bienestar, el dinero fluye de manera natural y en equilibrio. El maestro budista Thich Nhat Hanh explicó que la prosperidad surge cuando nuestra vida y nuestras acciones están alineadas con la compasión y la presencia plena. Si trabajamos solo por dinero, sin encontrar propósito en lo que hacemos, terminamos atrapados en un ciclo de insatisfacción.
Pero cuando logramos ver nuestro trabajo como un medio para contribuir al mundo, la abundancia llega sin esfuerzo y de manera continua. En la historia del budismo, existen numerosos relatos de personas que transformaron su destino financiero aplicando estos principios. En el Tíbet, por ejemplo, los comerciantes budistas utilizaban la práctica del karma positivo en los negocios, asegurándose de que sus transacciones fueran justas y que sus actividades generaran beneficios tanto para ellos como para sus clientes y empleados. Aquellos que seguían estos principios prosperaban de manera sostenible, mientras que los que actuaban con codicia terminaban perdiendo lo que habían acumulado. Otro principio esencial es el arte del desapego financiero. Esto no significa renunciar al dinero, sino desarrollar la capacidad de utilizarlo con sabiduría, sin miedo y sin apego excesivo. Quienes son esclavos del dinero viven con ansiedad constante, siempre preocupados por ganar más o por no perder lo que tienen. Pero quienes logran manejarlo desde la serenidad y la claridad mental experimentan una relación libre y armoniosa con la abundancia. Una de las formas más efectivas de desarrollar este desapego es a través de la práctica de la meditación de la abundancia consciente. Esta meditación consiste en visualizar el dinero fluyendo en la vida como una corriente de agua, en constante movimiento, sin estancamientos ni bloqueos. Al hacerlo, la mente se reprograma para ver la riqueza como algo natural y accesible, eliminando los miedos y las resistencias inconscientes. El problema es que la mayoría de las personas nunca han recibido una enseñanza clara sobre cómo manejar su relación con la riqueza. Han aprendido sobre dinero a través del miedo, la escasez y la competencia, sin saber que existe otra forma de vivir la prosperidad. Es por eso que creé Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista, un material diseñado para enseñarte cómo transformar tu mentalidad financiera y atraer abundancia de manera consciente y alineada con los principios del budismo. Puedes descargarlo gratuitamente en el primer comentario fijado y empezar a aplicar estos conocimientos hoy mismo. La verdadera prosperidad no se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de cómo te sientes con él. Cuando aprendes a manejarlo con sabiduría y desapego, dejas de vivir con estrés y empiezas a experimentar una abundancia real y duradera.